Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, nosotras somos Laura Kaplan y Natalia Brusco y vamos a hablar de biodecodificación y comunicación familiar que está expresando nuestro hijo, nuestro niño, ¿sí? Y bueno, antes nos vamos a presentar. Yo soy Natalia Brusco, licenciada en fonoaudiología, me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también soy biodecodificadora, que estudié con Ulises Letos, acá en Córdoba. Bien, yo soy Laura Kaplan, fui docente muchos años y después, bueno, estudié fonoaudiología y hace varios años ya que trabajo de eso, y también biodecodificadora, me formé en la Fundación Mayu Wichay, así que bueno, siempre buscando caminos, soy fitoterapeuta también, terapeuta floral, y bueno, todo lo que voy aplicando en mí para estar mejor, para crecer, para evolucionar, lo voy aprendiendo y me gusta compartirlo, así que bueno, esas somos Eco de Río. Sí. Así que bueno, vamos a empezar hablando de un poquito qué es la biodecodificación, así se entiende como la base de nuestro trabajo. La biodecodificación es una terapia breve y complementaria que se suma a otras terapias alternativas, y lo importante es, lo que vamos a hacer es buscar el origen emocional de un síntoma o un conflicto que tenga hoy en día o un comportamiento que no pueda dejar de hacer, ¿sí? Lo que hacemos es ir buscando a lo largo de la vida de la persona dónde está ese origen emocional. ¿Y qué significa el origen emocional? Es una emoción que no pudo ser expresada, no pudo manifestarse como el ser hubiese querido, entonces esa emoción pulsa por salir. No es que se queda y el tiempo la cura, sino que queda como bloqueada en el cuerpo y todo el tiempo intenta salir, entonces sale, digamos, a la luz por medio de alguna actitud o de mismo esa emoción o de algún síntoma, ¿sí? Y lo importante de esto es cómo sintió esa persona, no el hecho que tuvo en ese momento, en ese primer momento, que es lo que programa el resto, sino cómo se sintió, ¿sí? ¿Qué es lo que sintió en su cuerpo esa persona, o lo que se permitió o lo que no se permitió sentir? Por eso son tan importantes las emociones en la bio, y ahí vamos a explicar eso, ¿no? ¿Qué significan las emociones y cómo las trabajamos? En biodecodificación, entonces lo que hacemos es brindar como un espacio cómodo para que la persona pueda expresar esas emociones viejas que están bloqueadas y el cuerpo no necesite seguirlas reviviendo y seguirlas reviviendo y seguirlas reviviendo, ¿no? O por medio de síntomas. Exacto, el inconsciente las repite porque es lo que conoce hasta el momento para sobrevivir, ¿sí? Saca los recursos que ha adquirido hasta ese momento, entonces se repite hasta que encontramos otra solución, ¿sí? La reemplazamos por una emoción que nos sirva para nuestro presente, ¿sí? Esta emoción bloqueada puede ser algo que haya ocurrido en nuestra infancia, uno o más hechos, puede ser algo que ocurra durante la gestación, cuando estamos en el vientre materno, o puede venir heredada de nuestro árbol, ¿sí? Después vamos a meternos un poquito más profundo en eso. Claro, y vamos a ir buscando a ver de dónde viene, y vamos desprogramando, así como se programaron, y después desencadenan otros síntomas, otras maneras de sentir, vamos a buscar esos programantes para desactivarlos, ¿sí? Exacto, desactivarlo sería contactar con esa emoción que en ese momento no se expresó, no se procesó, y reemplazarla, como decíamos recién, por una que nos sirva para nuestro presente, ¿sí? No nos vamos a meter muy profundo en qué son las emociones, porque ya hay otras ponencias que lo van a trabajar, pero brevemente, como para contextualizar, ¿sí? Las emociones es lo que sentimos en el cuerpo, cuando aparece un estímulo externo, nos genera una emoción, ¿sí? Cuando le ponemos palabras, eso se transforma en un sentimiento, y todo lo que pasa por nuestra cabeza son los pensamientos, ¿sí? Es ese diálogo. Pero las emociones es la reacción física que tiene nuestro cuerpo ante un estímulo externo. Puede ser alegría, miedo, tristeza, rabia o desagrado, ¿sí? Entonces esas serían las 5 emociones básicas, y gestionar esas emociones sería justamente contactar con la emoción en nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente cuando tengo miedo? ¿Cómo se siente cuando estoy triste? ¿Sí? Empezar a contactar con esas emociones en nuestro cuerpo, porque tienen, ¿sí? Un sentido, están ahí para llevarnos a accionar, tienen un sentido biológico las emociones. Claro, y cada emoción tiene su sentido biológico en específico, ¿no? ¿Por qué sentimos alegría? ¿Por qué sentimos tristeza? ¿A qué nos lleva, no?
Y también nos lleva como una actitud corporal, ¿no? Por ejemplo, la alegría nos lleva a estar bien activos. Entonces, es como que el cuerpo ya te pide accionar. El cuerpo ya te pide ir hacia eso que sí querés, que sí te gusta. La alegría es una emoción que a todos nos gusta sentir. Entonces, cuando voy sintiendo alegría, digo, bueno, es por ahí y me ayuda a ir a lo que yo quiero. Y bueno, es como esa cosa de estar bien chispita, digamos. Por el contrario, la tristeza es como, está bueno como verlas las dos juntas porque tenemos la alegría como súper activa y la tristeza que nos tira como el cuerpo para abajo. Y lo que nos está pidiendo la tristeza es frenar, parar un poco, por eso nuestro cuerpo es como que nos ayuda corporalmente a que transitemos de esa manera, ¿no? A veces no se le da lugar a la tristeza a expresarse y a estar mal y a estar triste y a estar con el cuerpo quieto, pero eso es lo que busca, ¿no? Detenernos para reflexionar, para repensarnos, para crecer, para atravesar un duelo y madurar. Digamos, ese sería el sentido biológico de la tristeza. La frustración o la bronca, la ira, lo que nos hace, lo que nos ayuda es a accionar contra las injusticias, a defendernos, a marcar el límite entre lo que yo quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, ese sería como el objetivo de la bronca, como activar y decir que no también. El asco o el rechazo o el desagrado es una emoción que no estamos muy en contacto en general o no es tan hablada. Estamos conscientes de que es claro, una emoción, digamos, ¿no? Claro, la sentimos todos, pero está bueno ponerla en palabras y percibir a ver cómo se siente mi cuerpo cuando tengo rechazo, que el rechazo también nos cuida, nos protege de, por ejemplo, comer algo en mal estado, de ingerir algo en mal estado, que ese algo puede ser o una comida que nos puede lastimar, o una persona, o una situación. Entonces es como esa intuición de decir, esto no me va a hacer bien y me quiero alejar, ¿no? El miedo. Y por último, el miedo que nos protege también y nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Cuando está bien canalizado, digamos, que nos ayuda a no caernos por un pozo, ¿no? Como estar atentos a cuidarnos, pero también tiene la otra parte que nos paraliza, ¿no? Cuando es un miedo que no tiene razón o que no es algo que está sucediendo en el momento y solamente pasa en mi mente, puede que me paralice y no me deje actuar. Entonces están estas dos caras del miedo, el miedo como más biológico que nos sirve, que nos protege, y el miedo ya mental que nos juega malas pasadas, no sé, ataques de pánico o paralizarnos y no avanzar en la vida. Esas serían, creo que dije todas, las 5 emociones y más o menos para qué sirven, ¿no? Para qué están y qué nos vienen a dar. Son mensajeras, ¿no? Exacto. Y poder contactarlas, como decíamos antes, en nuestro cuerpo hace que no se bloqueen y no perduren en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotras estudiamos biodecodificación, en la biodecodificación todos los síntomas, síntomas físicos, síntomas emocionales, tienen un origen en las emociones. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos empezamos a plantear, bueno, ¿qué podíamos hacer en la fonoaudiología? Sabiendo que había algo más aparte de la rehabilitación o de la habilitación, ya sea de la voz, del lenguaje, que son las áreas a las que nos dedicamos, ir un poco más profundo, ¿no? Ir a ese origen, si hay una disfonía, si hay un trastorno en el lenguaje, bueno, ¿qué nos está mostrando? ¿Cuál es el sentido biológico de ese síntoma? Y bueno, empezamos a investigar un poco y nos dimos cuenta de que en todos los casos que estábamos trabajando había uno o varios orígenes emocionales de ese síntoma, ¿no? Entonces empezamos a trabajar la fonoaudiología junto con la biodecodificación. ¿Para qué nos sirve tener esta información, no? La idea es que principalmente aprendamos primero a conectar con nuestras emociones, saber cómo se siente, no sé, sentirme alegre, sentirme triste, digamos, poder percibir eso en el cuerpo y aprender cómo a darle lugar, ¿no? Para después validar la emoción del niño, ¿no? Hay veces que los niños están expresando algo con su cuerpo y no pueden ponerle palabras, y hay que ver si nosotros mismos, los adultos, las adultas, podemos ponerles palabras a nuestras emociones y sabemos qué son, sabemos cómo se sienten. Hay muchas veces que les pedimos a ellos que están recién ahí incursionando en la vida,
que resuelvan cosas que nosotros los adultos no podemos resolver aún. Entonces, como sacar el foco del niño en un principio y ver cómo nosotros nos sentimos y qué significa validar una emoción, no taparla, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos muy acostumbrados desde siempre a que si vemos a alguien triste, le decimos, bueno, no te pongas triste, no estés triste, ya pasa, como, bueno, activar y tratar de salir rápidamente de eso, es como que lo que nos impulsa a la sociedad es a seguir siendo funcional, ¿no? Claro, siempre desde el amor y desde la buena intención, todos decimos como, bueno, ya va a pasar, ¿no? Claro, no es algo que decidamos, pero está bueno hacerlo consciente, decir, bueno, ¿estás triste? Ok, te puedo abrazar, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que hagamos? ¿O por qué? ¿Querés que hablemos de eso? ¿No? Primero con nosotros mismos, ¿no? Como decía antes, si estoy enojado, puedo o pensar por qué o hacer algo al respecto, digamos, sin necesidad de violentar contra otra persona, sino como, bueno, tengo mucha bronca adentro, ¿por qué? ¿A qué me hace acordar? ¿A qué me recuerda esta persona, esta situación? Claro, y primero, como decíamos antes, sentirla en el cuerpo. ¿Cómo se siente la bronca en mi cuerpo? Es como un fuego, la siento en el pecho, la siento en la panza, ¿sí? Primero contactar con la sensación física que nos va a llevar a todo esto, ¿no? Claro, cuando le damos el lugar a la emoción en el cuerpo, esa emoción tiene un pico, o sea, se siente más fuerte, cuando no tratamos de esconderla, se siente más fuerte, y eso es lo que no nos gusta mucho, pero después de ese pico viene el alivio, ¿no? En cambio, si yo estoy sintiendo muchas emociones y las voy guardando, es como que estoy en un estado permanente de incomodidad que no llega ni a ser ni bien ni mal, ¿no? Entonces, esto sería gestionar las emociones, directamente sentirlas, realmente sentirlas, sin tratar de esconderme, sin tratar de que sean más chicas y más rápidos los procesos. Y una vez que yo ya tengo esto más ejercitado, que es un proceso de práctica. Sí, es un aprendizaje, no va a pasar de un día para el otro, ¿no? Claro, ahí puedo empezar a ver, bueno, ahora lo hagamos juntes con las niñas, podemos, bueno, hay un montón de herramientas que seguramente las están dando en los talleres, no sé, escribir, dibujar, romper, llorar, permitir el llanto también, que muchas veces está como muy... bueno, que no nos permitimos ese llanto, ¿no? Claro, ni nosotros ni a nuestros niños. Es como, bueno, no llores más, si no llorás te doy tal cosa, o basta de gritar, ¿no? Todas estas cosas que nos han dicho cuando éramos niños, niñas, empezar a habilitarlas, ¿sí? Porque no tienen nada de malo, ¿sí? A veces clasificamos a las emociones de buenas y malas, pero tienen que tener su salida para que eso pueda, como decía Nati, tener su pico y aliviarse, no va a estar ni nosotros, ni un niño llorando para siempre, ni enojado para siempre. Si ustedes se fijan, tanto los niños como los animales, enseguida se les pasa, ¿sí? Son 2 minutos de, ay, te odio, sos re mala, y después se olvidan, ¿no? Somos nosotros los adultos, las adultas, las que estamos ahí como maquinando permanentemente en esa emoción, y está bueno poder aprender también de los niños a soltar eso que pasó, a expresarlo y poder soltarlo, ¿sí? Pero lo que les pedimos, esto, digamos, es lo principal que queremos transmitir, lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, primero tenemos que ver si lo estamos haciendo nosotras, ¿no? Claro, mismo con la comunicación, ¿no? Que es nuestro tema. ¿Cómo me estoy comunicando yo? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué palabras estoy usando para que la hable? ¿Estoy dando un ambiente comunicativo fácil, normal? ¿O le estoy poniendo como piedras en el camino? ¿O estoy presionando mucho para que hable, o para que no hable, o para que hable bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosas digo? ¿Cómo me comunico conmigo principalmente? ¿No? Y cómo me comunico con los demás. ¿Me es fácil a mí comunicarme? Porque muchas veces, bueno, eso, estamos pidiendo cosas al niño que no tuvo ejemplos para observar, y como que a veces que se crea como un contexto que no es natural, como irlo forzando a decir palabras, preguntarle cosas que no le preguntarías a una persona adulta, o le preguntamos, bueno, ¿cómo te fue en el jardín? Y nosotros no le contamos cómo nos fue en el trabajo, ¿no? Como esta cosa de poner el foco en el niño y hablar. Claro, y no me cuenta nada. Y bueno, y vos le contás, ¿no? Esto siempre hacemos esta pregunta, ¿no? No me cuenta nada de lo que vivió en el jardín, no me quiere contar, no me quiere decir, bueno, vos cuánto le contás de tu día, cuánto le compartís, cómo te sentís, ¿sí? Entonces empezar, como decíamos, a mirar primero en nosotras, en nosotros, qué estamos compartiendo, cómo nos estamos comunicando, en principio con nosotras mismas, y después
con nuestra pareja, con nuestra familia, cómo ha sido la comunicación, si ahora nos vamos a meter un poquito más en eso, pero primero, ¿sí?, sacar el foco de lo que está haciendo o no está haciendo ese niño, y después, sí, poder, a partir de nuestra experiencia, compartírsela, ¿no es cierto? Bien. Hay varios momentos claves en nuestra historia, ¿no?, que vamos a ir a analizar desde la biodecodificación. Como les decíamos, trabajamos por un lado la fonoaudiología, si es con niñez, vamos a trabajar la estimulación del lenguaje, y trabajamos con la familia, con la mamá, el papá, o quien sea que esté a cargo de ese niño, la parte de biodecodificación. ¿Sí? Vamos a ir a buscar en distintos momentos de la vida, cómo se comunicó esa persona, cómo se está comunicando en este momento, ¿sí? Y les vamos a compartir, bueno, un poco cuáles son esos momentos. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con el parto, ¿sí? Cómo fue el parto, el nacimiento de ese niño, si esa mamá pudo expresar todo lo que quería, ¿sí? Primero, bueno, en el embarazo también, ¿no? Cómo se sintió la mamá o la persona gestante en el embarazo. Muchas veces hay sentimientos de soledad, de incomprensión, cosas que no me animo a decir por miedo a que me juzguen, ¿no? Y lo que vamos a hacer, como decían antes al principio, es dar ese espacio para que esas emociones puedan salir. Hay veces que nos dicen, esto nunca se lo nunca se lo conté a nadie, ¿no? Nunca pude compartir esto que me pasaba, pensé que estaba loca, ¿no? Estas cosas que sacarlas del cuerpo, poder expresar esas emociones que vivió la mamá o la persona gestante en el embarazo, es alivia mucho, ¿sí? Y también el niño o la niña está adentro de la panza de esta persona y está en contacto con el líquido, ¿no? Con el líquido amniótico y con todas las hormonas y todas las químicos, que las emociones son químicos. Entonces todo lo que siente la madre lo está sintiendo en su cuerpo esta personita, ¿no? Claro, está bañado en las emociones. Está bañado en las emociones y eso no se disuelve luego, sino que es como nuestra emoción principal, es lo que nos marca un montón todo esto que sintió la mamá en el embarazo. Entonces después sentimos eso a lo largo de nuestra vida, o esos mensajes de no puedo hablar, no puedo decir, todo lo que haya sentido, lo vamos sintiendo y queda como algo muy fuerte en nuestro inconsciente. Exacto, porque no tuvimos una experiencia visible o que se pueda explicar en palabras, entonces tenemos la sensación en el cuerpo, pero no una experiencia para relacionarlo, ¿no? Nuestra madre sí nos puede contar qué vivió, cómo se sintió, que eso es algo que está bueno preguntar, cómo se sintió nuestra mamá cuando estábamos en el vientre, para poder poner explicación a un montón de cosas que nos pasan en la vida, porque fueron, como decía Nati, nuestras primeras emociones, lo primero que sentimos en la vida, ¿sí? Todo este periodo se llama proyecto sentido, ¿sí? Desde antes de la concepción, aproximadamente 9 meses antes, hasta nuestros 3 años de vida, es la parte de nuestra vida que se llama proyecto sentido y es el rol que nos imprime nuestro clan familiar para venir a la vida, ¿sí? Entonces, en ese periodo vamos a investigar qué cosas pasaron, cómo se pudo expresar o no expresar mi madre o quien me haya gestado en ese momento, ¿sí? En general hay muchas cosas calladas, muchos secretos, o cosas que no se animó la persona a expresar en ese momento, y todo está grabado en nuestro inconsciente. Entonces, ya sea la mamá de ese niño o esa niña que viene al tratamiento, o la misma persona adulta, ¿sí? Se puede acceder a través de ejercicios de programación neurolingüística, se accede al inconsciente a conectar con esa emoción. Si está registrado todo, en nuestro cuerpo tenemos todas esas emociones grabadas, y al pedirle simplemente al inconsciente que acceda a eso, se va a expresar esa emoción. Y lo que vamos a hacer, como decíamos antes, es contactar con la sensación física y poder reemplazarla por lo que necesitábamos nosotros o nuestra mamá en ese momento, ¿sí? Darle una emoción que alivie, ¿sí? Que si se sentía sola, que pueda sentir la sensación de compañía, que si se sentía triste, que pueda sentirse contenida y más alegre, ¿sí? Tranquila. Entonces, bueno, todo ese periodo es muy importante, y como decía al principio, el parto, ¿sí? ¿Cómo fue el nacimiento de ese niño, de esa niña? Porque en general, en los partos que ocurren en instituciones, las madres o la persona que va a parir es muy silenciada, ¿sí? No grites, callate, ¿no? Como, bueno, ahí no nos vamos a meter muy profundo en esto, pero dentro de lo que se llama violencia obstétrica,
nos han contado muchísimas cosas en donde el principal mensaje es: no grites, cállate, esto no se dice, ¿no? Entonces, todo eso lo escucha la mamá, lo siente el bebé y queda muy grabado en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, yendo a ese momento, como decíamos recién, y pudiendo expresar todo eso que no se pudo expresar en ese momento, es un gran alivio, tanto para la persona que tuvo ese bebé como para el hijo, ¿sí? Se liberan muchas cosas no dichas. Y poder contarle a nuestro hijo, a nuestra hija, todo eso que vivimos, al ponerle palabras, le pone luz y se libera también, porque todos lo sabemos, digamos, en nuestro cuerpo y nuestro inconsciente sabe lo que ocurrió, pero poder ponerle palabras hace que se libere esa información y que se alivie eso que sentimos, ¿sí? Como decía, el parto es nuestro primer comienzo, entonces se va a reflejar en todos los inicios de nuestra vida, ¿sí? Pero es como un primer desafío, ¿no? Es el primer desafío que el niño se enfrenta, como, bueno, a ver si puedo nacer, ¿no? Y de acuerdo a cómo nace, van a ser sus próximos desafíos, ¿no? Si lo sacan, no sé si fue un nacimiento por cesárea, y necesitó como ayuda para salir, no pudo intentar pasar por el canal de parto, bueno, y así hay un montón de nacimientos y un montón de maneras. Si te sacaron con forceps, por ejemplo, también es como que necesitas una ayuda extra para emprender nuevos desafíos. Exacto. Y bueno, hay un montón de ejemplos, pero lo importante es que la manera de nacer te marca después tu confianza en tus comienzos. Claro, y respecto a la comunicación, sí, esto, cómo pudo expresarse nuestra madre o quien nos haya parido y gestado al momento del nacimiento, ¿sí? Hay muchas emociones en ese momento, entonces está bueno poder ponerle palabras y contactar con ese momento, ¿sí? Y luego a lo largo de la vida del niño, los primeros años está como fusionado con su madre, ¿no? Entonces toda enfermedad, todo síntoma que tenga ese ser, en general no le pertenece emocionalmente a él, ¿no? Sino que es algo que sucede biológicamente porque en las manadas, si se enferma la madre o la persona que cuida, el niño queda desprotegido, ¿no? El cachorro queda desprotegido. En cambio, si se enferma el niño o el cachorro, la madre o el padre pueden cuidarlos. Entonces, en general, por eso se enferman o tienen síntomas los niños, las personitas más chiquititas, porque eso hace que tengan a alguien que los cuide y que los proteja, ¿no? Exacto. Siempre que veamos, bueno, nosotras en particular en la comunicación, vamos, como dijimos antes también, a sacar el foco que hay un problema o que el niño tiene fallado. Claro, está fallado, no habla, no puede, ¿no? Vamos a sacar el foco de eso y vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué está expresando eso? Exactamente. ¿Cuál es el mensaje en su inconsciente de que no se puede hablar o que no se tiene que entender lo que dice, ¿no? O que esa voz no puede salir. Vamos a ver cuál es el mensaje que ha recibido, ya sea, como decíamos, del nacimiento, de la historia de esa familia, ¿sí? Que en su inconsciente el mensaje es: no se habla. Si es peligroso, comunicar. Y también puede venir de antes, ¿no? Como que esta información, estas emociones, no se disuelven con el tiempo y pasan de generación en generación también. Entonces hay que ver qué pasó con ese árbol, con esa familia. Se pasa la información de 4 generaciones antes, es decir, tus bisabuelos te pueden estar pasando una información que te dice no hables o no digas, y en general con los problemas del lenguaje tiene que ver con secretos o silencios, ¿sí? Cosas que quedaron ahí guardadas, pulsando por salir, y que al niño le llega el mensaje de no hables, es peligroso, ¿sí? Puede ser un montón de situaciones que siempre decimos que puede que antes un secreto era súper grave y ahora por ahí el secreto en sí mismo no es grave, pero lo importante es cómo se sintió esa persona allá arriba, y por ahí yo me estoy sintiendo igual que ese abuelo o bisabuelo o hasta mis padres en su infancia, ¿no? Exacto, siempre a veces se cuentan las historias o se sabe, ¿no? Porque mi bisabuelo le pasó tal cosa y se cuenta, pero tenemos que tener en cuenta de que atrás de esa historia hay una emoción, ¿sí? Entonces, si esa emoción en ese momento no se pudo gestionar, se hereda, como decíamos, no se disuelve en el tiempo, sino que se hereda hasta 4 generaciones. Y nuestro inconsciente
lee esa información, ¿para qué? Para sobrevivir. Así como los animales nacen y ya saben que tienen que volar, que tienen que caminar, que tienen que comer, a dónde buscar comida, nosotros no nacemos en blanco, ¿sí? Tenemos toda la información de cómo sobrevivieron nuestros ancestros, ¿sí? Claro, Entonces, y así vamos evolucionando, ¿no? claro. También, ¿no? Y recibimos información súper valiosa también para agradecer de nuestros ancestros, pero hay otra que en nuestra vida no tiene sentido. Por ahí resolvió un conflicto en su momento, no hablar resolvió un conflicto y nos llega esa información, pero ahora no nos sirve, ¿no? Hasta al contrario, nos está perjudicando nuestro día a día. Y hay algo importante que queríamos compartirles, que se llama sentido biológico de las enfermedades. Así como explicamos el porqué de las emociones, también está el porqué de los síntomas físicos que tenemos, ¿no? Las enfermedades, según la biodecodificación, que es como otro paradigma de la salud, ¿no? Muy diferente de que estamos acostumbrados, por lo menos acá occidentalmente, habla de la salud, de la enfermedad como un mensaje, ¿no? El síntoma como nuestro cuerpo queriendo resolver algo que nos está pasando, ¿no? Esto es sacar el foco de que la enfermedad es mala, o es algo, o el cuerpo es malo y nos ataca y tenemos... O que falla, ¿no? Claro, que falla, no, el cuerpo es una maquinaria perfecta y todo lo que hace lo hace por nuestro bien, ¿no? Es como otra mirada. Es bastante difícil porque hay veces que estamos como enojados o enojadas con los síntomas que tenemos o con dolores, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitirles es eso, que el cuerpo siempre trata de resolver un conflicto emocional, ¿no? El ejemplo más claro que siempre usamos y que es algo como que ya está expandido este conocimiento, a veces uno tiene gastritis, dolor de panza, acidez, y los médicos dicen es estrés, ¿no? La explicación desde la biodecodificación, que como decía Nati, es otro paradigma de la salud, a veces choca, a veces cuesta procesarlo, pero bueno, se los queremos compartir para que puedan escuchar esta otra mirada y informarse más después si les interesa. Por ejemplo, yo tengo una mala noticia, ¿no? Por ejemplo, o una situación en la que no puedo digerir, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, no distinguen entre lo real y lo simbólico, ¿sí? Entonces, si yo me como una comida muy pesada o me como una noticia muy pesada, nuestro cerebro va a utilizar el mismo mecanismo, ¿sí? Va a mandar más ácido en el estómago para poder digerir eso que es tan pesado para mí, ya sea, como decía, una comida que no puedo digerir o una mala noticia, o alguien que se murió, o una separación, o lo que sea que yo no puedo digerir. Mi cuerpo va a tratar de mandar más ácido para digerir eso. El tema es que no hay nada físico, entonces ese ácido nos va a generar una molestia, una gastritis, acidez, digamos, cuanto más pesado sea eso, más largo va a ser ese síntoma, ¿no? Pero a esto nos referimos con que nuestro cuerpo está tratando de resolver ese conflicto, ¿sí? Y depende de cómo yo interprete y de cómo yo exprese ese conflicto, va a actuar la parte de mi cuerpo que se dedique a eso. ¿Qué quiere decir? Claro, esto, por ejemplo, sí. Por eso no importan tanto los hechos, sino cómo cada uno lo interpretó, ¿no? Podemos vivir la misma situación en las dos, y yo sentir que esa situación no la puedo tragar, no puedo tragar esta situación. Cada uno lo expresa así, claro, dice, no, esto no lo trago. No lo puedo tragar, no puedo tragar esta situación. Y ella puede vivir la misma situación y decir, no puedo ver esto, no lo puedo ver, ¿no? O no puedo ver a esta persona. Entonces el cuerpo escucha eso, siente eso y trata de ayudar. No, bueno, no podés tragar, bueno, a ver si puedo ulcerar la zona y si es más fácil para vos tragar algo. O en el caso de no ver, te ayuda a no ver, entonces te disminuyo la vista o un orzuelo, lo que sea. Exacto, depende de la gravedad, de cómo se viva, porque no de la gravedad del conflicto, sino de cómo la persona interprete, como decíamos recién, ese conflicto, va a ser la magnitud del síntoma, ¿sí? Entonces, claro, si no lo puedo digerir, se va a ir al estómago, si no lo puedo asimilar, se va a ir al intestino, que es el encargado de asimilar los nutrientes. Como decía Nati, si no lo puedo, esta persona no la puedo escuchar, va a pasar algo en el oído, ¿no? Y llevándolo a la comunicación, como decíamos, si hay algo que no se puede decir, si hay un secreto, si hay algo que no se pudo expresar, entonces el cuerpo y el cerebro nos van a ayudar impidiéndonos la comunicación, ya sea con una disfonía, con una problemática en el lenguaje. Claro, algo motor, que no pueda mover
la boca, la lengua. Claro, que puede tener que ver, reiteramos, con nuestra vida, con nuestra gestación o con una historia de nuestro árbol familiar, ¿sí? Bueno, entonces ahora ustedes preguntarán qué hacen con esta información, ¿no? Les vamos a dar algunas herramientas que son preguntas como disparadoras, ¿no? Para que se indaguen en ustedes mismos y vean cómo se están comunicando, ¿no? Entonces, son preguntas que pueden responder a conciencia, como por ejemplo, ¿cómo me comunico conmigo mismo, ¿no? Entonces, preguntarme eso, ver si yo hablo conmigo mismo, si tengo una instancia de, a ver, me voy a escuchar, ¿no? Muchas veces como que estamos viviendo y no nos preguntamos qué queremos, si nos gusta la vida que tenemos, si nos estamos dando 10 minutitos, a veces son pequeños momentos, ¿no? Si nos podemos dar 10 minutos por día para hacer algo que nos guste, para escribir, para hablar, para lo que sea, ¿no? ¿Me estoy tomando ese tiempo para mí? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Le estoy dando a mis emociones ese lugar, ¿no? ¿Cómo me comunico con las emociones? ¿Sé lo que siento? Claro, ahora que tienen esta información, que quizás sea nueva o quizás no, pero empezar a darle unos minutos de lugar cuando siento una emoción, decir, bueno, ¿cómo se siente esta emoción en mi cuerpo? ¿Sí? No hace falta tener una instancia de 1 hora de terapia para tratar esto, sino simplemente cierro los ojos y siento dónde está esa tristeza, esa alegría, ese miedo, ¿sí? Me siento en el cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy triste, que estoy enojada, que estoy alegre, ¿sí? ¿Y cómo me comunico primero conmigo, como dijimos recién, y después con las personas a mi alrededor? ¿Cómo hablo con mis amigos? ¿Cómo hablo con mis padres? Les digo las cosas que siento, ¿no? Hay veces que por ahí con otros amigos sí, con un terapeuta sí, pero después con la familia hay cosas que no se dicen. ¿Cómo fue la comunicación a lo largo de mi vida? ¿No? Preguntarme eso. ¿Mis papás me explicaban las cosas o yo tenía que suponer? ¿O me decían, de esto no se habla? ¿O me decían, no porque no? Estas cosas nos quedan muy grabadas y está bueno como hacer una recapitulación y ver cómo fue eso. Y sacarlo a la luz. Después, por ahí necesitamos buscar ayuda de algún terapeuta, ya sea para nosotros o para el niño o para todos, que nos ayude, ¿no? Puede ser psicología tradicional o cualquier otro tipo de psicología. Hay otras terapias como constelaciones familiares, bueno, biodecodificación, terapia floral, bueno, hay muchas maneras y está bueno pedir ayuda, ¿no? Aprender también a recibir de otras personas que se han formado para ayudarme, pero en realidad el camino siempre es propio. Pero está bueno... una mirada externa. Una mirada externa y que nos haga ver cosas que por ahí no podemos ver. Claro, cuando uno está dentro del conflicto, vieron que es fácil decir, darle un consejo a un amigo, ¿no? Como decir, bueno, vos estaría bueno que hagas esto, pero cuando se trata de nuestra propia vida a veces es más complejo. Entonces, bueno, alguien que nos pueda acompañar y que pueda verlo desde afuera nos ayuda, ¿no? A veces a transitar esa dificultad, ¿sí? Y esto trasladarlo también a nuestros hijos, a nuestras hijas, una vez que podemos tomar conciencia, siempre pasarlo primero por nuestro cuerpo, porque como decíamos antes, no podemos pedirle a un niño, a una niña, que haga algo que nosotros no podemos, ¿sí? Que no se enoje, que no llore, que cuando nosotros no estamos pudiendo gestionar nuestras emociones, ¿sí? Esto pasa muchísimo. ¿Cómo le damos lugar a la emoción en los niños? Primero, literalmente dándole lugar. Si necesita llorar, le dejamos ese espacio que llore, y luego tratamos de preguntarle qué le pasaba, qué disparó esa emoción, si se sentía enojado, triste. O sea, no interrumpir en el momento. Claro, no tratar de que se calme, porque en ese momento la emoción, los niños no pueden controlar eso, ¿no? Como nosotros que decimos, bueno, no quiero sentirme triste y lo tapamos, ¿no? Ese pico del que hablábamos, los niños lo largan y lo sueltan. Entonces, cuando baja ese pico de emoción, ahí recién podemos intervenir, ¿sí? Entonces, darle lugar a la emoción, de esto va a haber muchas ponencias que tratan de este tema, así que seguro van a tener muchas más herramientas. Y dibujar, ¿sí? Dibujar cómo se sienten, dónde está en el cuerpo eso que están sintiendo. El arte es súper canalizador tanto para niños como para adultos, entonces dibujar, cantar, pintar. Hacer algo con las manos, masa. Exacto, poner ahí, sacarlo del cuerpo, ¿no? Y los cuentos son una herramienta fantástica para identificarse, ¿no? A veces las niñas es como que necesitan ver en un otro, en un personaje, eso que les está pasando,
Entonces, leer todo tipo de cuentos les ayuda un montón a sentirse identificadas y poder transitar con más facilidad, ver qué le pasa a otras personas, ¿no? O a otros personajes. Claro, sí, es muy importante eso de sentirse acompañado y no soy el único que me pasa, ¿no? Entonces buscar cuentos o películas, o podemos inventar cuentos también, que sean parecidos a lo que está viviendo el niño, ¿no? Y de paso les contamos que esta es una de las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo de fonoaudiología y de biodecodificación, que se llaman metáforas, ¿sí? Una vez que encontramos el origen o los orígenes de esa problemática en la comunicación o en el lenguaje de ese niño, vamos a crear una metáfora, ¿sí? Que es como un cuento en donde se manifiesta la historia de ese árbol, o sea, de esa familia, la historia de esa pareja, de ese nacimiento, de lo que sea que esté generando esa dificultad en la comunicación, y la vamos a poner en otros personajes, ¿no? En duendes, en sirenas, en mariposas, para que el inconsciente de ese niño pueda procesar esa historia y ver que hay una resolución. Claro, ¿sí? El cuento tiene que terminar bien, digamos, y que se pudo expresar y que pudo... ya hicimos varios de estos cuentitos y la idea en general es que se destapa, es el cofre de los secretos o lo que sea que está ahí obstaculizando, Cerrado, ¿no? claro, cerrando la comunicación. Entonces, cuando el niño puede escuchar varias veces, porque se dice varias noches seguidas el cuento, que eso se resuelve, que se abre y que la mariposa o el hada o lo que sea pudo resolver y pudo hablar y pudo cantar o pudo lo que sea, es como que piensan, bueno, yo también puedo, ¿no? Como que hay una ventanita de esperanza y se liberan muchas cosas. Sí, esto se hace durante 21 días, que es el tiempo en el que el cerebro toma un hábito, sí, adquiere un hábito. Entonces, esto es como el final, ¿no? Del proceso, porque ya hemos trabajado previamente, como decíamos, para ver cuáles son esos orígenes emocionales de la dificultad. Entonces, al final del proceso, los papás o quienes sean parte de esa familia les leen a ese niño o a esa niña esa metáfora durante 21 días. ¿Sí? Otras herramientas con las que trabajamos, una se llama hipnopedia, que es liberar a ese niño de todas las cosas que fuimos encontrando, ¿sí? A través de afirmaciones, de frases, se libera el inconsciente mientras se llama hipnopedia, porque es mientras ese niño duerme. ¿Sí? Cuando está en un sueño profundo, se hacen afirmaciones de liberación. Pero primero tienen que haber trabajado la mamá, el papá o quien cuide a ese niño en las sesiones para poder encontrar el origen y liberarlo primero en ellos mismos, ¿no? Entonces vamos a trabajar, por un lado, la fonoaudiología más tradicional, si se quiere, entre comillas, estimulando a través de cuentos, del juego, del arte, ¿sí? Trabajamos mucho con rimas con movimiento, de Tamara Chubarovsky, a quien recomendamos mucho. Entonces esa sería la parte fonoaudiológica más tradicional, y luego con la familia, sí, vamos intercalando sesiones, o a veces trabajamos 2 veces por semana, vamos a trabajar la parte de biodecodificación para encontrar ese origen y desprogramarlo. Como decíamos antes, ir a contactar con esas emociones y reemplazarlas por otras que nos sirvan para nuestro presente. ¿Es un proceso intenso? Sí, es un proceso intenso porque no, digamos, a veces las familias vemos que quizás traen a los niños, a las niñas, como bueno, ¿no? Como arreglalo, a que hable, ¿no? Pero esto es diferente. Es como hacerse cargo, claro, ¿no? Siempre el proceso de fonoaudiología requiere mucho trabajo familiar, y acá se agrega toda la parte emocional, que no todas las familias están dispuestas a hacerlo, ¿no? Y es válido, cada uno elige cómo quiere trabajarlo, pero sí es como, decíamos, hacerse cargo de ese proceso, decir, bueno, ¿por qué? No es que mi hijo o mi hija tiene un problema, sino que voy a cambiar el foco y voy a decir, bueno, ¿qué puede haber pasado en mí, en mi familia, para que esto se manifieste de esta forma? ¿Qué no quiere decir, siempre destacamos, tengo la culpa de lo que le pasa a mi hijo? Claro, para nada. Sacar las culpas, pero sí hacerse cargo, como decir, bueno, esto viene de acá, de acá, de acá, entiendo por qué fue, y bueno, actúo en consecuencia de eso. Saber que todos y todas hacemos lo mejor que podemos, con la conciencia que tenemos, tanto nosotros como nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos. Nadie lo hizo de malo, ni nadie hizo daño a propósito, sino que todos hicieron lo que pudieron en ese momento, y con esa conciencia también poder atravesar las emociones y soltar lo que haya que soltar. Pero bueno, es un proceso que requiere ganas, voluntad y energía, ¿sí? Así que, bueno,
esperamos que les haya gustado. Cualquier cosa nos pueden contactar. Nuestro Instagram es eco.de.rio. Estamos en Facebook y en Instagram. Y después, bueno, seguramente abajo acá van a aparecer los datos. Así que estamos dispuestas, si quieren contactarnos, y hacernos cualquier pregunta que les haya quedado. Así que bueno, un placer y bueno, que sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias a Flavia y a Infancia Centro Formación por habernos invitado. Gracias. Adiós.